El proceso electoral en el Perú está manchado de múltiples irregularidades. En este documental queremos mostrarles los puntos de vista de connotados políticos, abogados, intelectuales, que están viviendo este momento crítico para el destino de nuestra democracia. Bueno, en estas elecciones inicialmente apoyé una candidatura de centro, que era del señor George Forsyth, una posición de centro liberal, que es la que más conjugaba con lo que yo pienso. Pero el centro fue pulverizado por el elector, desaparecieron todas estas candidaturas y al final solamente hubieron dos, una de ultraizquierda y otra candidatura de derecha, y en segunda vuelta apoyé la candidatura de la señora Keiko Fujimori porque creía que es la que podría traerle desarrollo al país y sobre todo respetando libertades individuales, que es lo que no nos garantiza para nada la candidatura del señor Castillo. Cuando se da la segunda vuelta, tomo quizás un rol más protagónico por el cansancio de que siempre nos veamos al borde del abismo comunista. Entonces, yo estoy muy abiertamente en contra del comunismo porque coacciona todas las libertades. Y yo me considero una persona muy respetuosa de las libertades individuales. Mi participación ha sido como un ciudadano preocupado por el destino del país. O sea, yo no tengo ningún involucramiento político, soy un académico y abogado, pero interesado en el futuro del país. Bueno, yo he participado en las elecciones postulando. Yo postulé al Congreso de la República, hice campaña durante la primera vuelta, resulté congresista electa. Y luego de eso, durante la segunda vuelta, yo he manifestado mi apoyo a la candidata de Fuerza Popular, porque considero que en la actual circunstancia es la única alternativa que nos garantiza la vigencia de nuestro sistema democrático, a contrario de lo que representa Perú Libre, que es una marcha atrás, una vuelta al comunismo y representaría la ruina absoluta del país. Trabajando siempre con los micro y pequeños emprendedores, hemos recorrido el sur del Perú, hemos estado en Tacna, en Arequipa y en Cusco, y también en Lima, ¿no? Además de trabajar vía virtual con el resto del país para que los micro y pequeños empresarios entiendan cuáles eran los riesgos de esta segunda vuelta, ¿no? Bueno, he participado en estas elecciones por Renovación Popular como candidata a la Congreso de la República en la primera vuelta con Rafael López Aliaga. Y en la segunda vuelta soy parte del equipo técnico ampliado de Keiko Fujimori, o de Fuerza Popular, o el equipo técnico por la democracia, como lo querramos mejor llamar, ¿no? La participación ha sido básicamente, primero como ciudadano y segundo como periodista. Esta segunda vuelta he estado apoyando con política de calle, haciendo activismo, generando conciencia en las personas, informando y haciendo un uso fundamental y vital en estas elecciones en las redes, ¿no? Por la cantidad de desinformación que hemos tenido los peruanos a través de los medios de prensa. Desde antes de la campaña electoral y durante la campaña electoral he sido director de Piensa.p, una plataforma de comunicación y de opinión, y también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, un centro de investigación en políticas públicas. El proceso electoral terminó muy ajustado, con prácticamente el 50% de los votos para cada uno de los candidatos. El candidato comunista, Pedro Castillo, que tiene atrás al partido de Vladimir Cerrón, un ex gobernador condenado por corrupción, y por otro lado Keiko Fujimori, que representa a la derecha y que ha tenido detrás a connotados intelectuales, académicos, pero también partidos políticos que antes no se identificaban con el fujimorismo y que no se identifican necesariamente con el fujimorismo, sino únicamente con la democracia, que es la antítesis de la propuesta autoritaria, chavista, comunista, marxista-leninista que propone el profesor Pedro Castillo. Bueno, creo que Pedro Castillo representa una alternativa bastante radical. Creo yo que nunca habíamos tenido un candidato con una postura tan radical como Pedro Castillo. Él mismo se define, su partido se define como marxista-leninista. Y en ese sentido creo que es un partido que lo único que busca es utilizar los mecanismos que le da la democracia para llegar al poder, capturarlo y perpetuarse en él.
Creo que Keiko Fujimori es la cabeza de un partido que definitivamente tiene muchos pasivos, pero que creo ha logrado proyectar un compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho que transmite muchísima más confianza que Pedro Castillo. El señor Castillo representa el atraso y la pérdida de la libertad, y la señora Keiko Fujimori representa el desarrollo y una sociedad libertaria. Con el señor Castillo vamos a reeditar experiencias que hemos visto en Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde no solo hay pérdida de libertades individuales, sino un atraso económico muy grande. Y con la señora Keiko Fujimori vamos a experimentar inversión nacional y extranjera, desarrollo, pero con redistribución de la riqueza, sobre todo a quienes menos la tienen. 50% con una ideología demócrata, digamos, con modelo económico, y la otra radical y dictatorial, como es la de Pedro Castillo. Al final, acá no es Keiko Fujimori, realmente la democracia es el modelo económico, el que todos los partidos como Renovación Popular y otros que se están sumando, es defender a nuestro país de ese modelo caótico que nos podría traer un gobierno como Pedro Castillo. Bueno, para mí representan polos opuestos, ¿no? De hecho, para mí Castillo y el comunismo representan la negación de los valores occidentales, como el liberalismo, y por otro lado Keiko representa el mantenernos en un camino hacia la modernidad. Uno representa la derecha, el otro lo tenemos como una izquierda radical, comunista, pero ambos son el reflejo de lo fraccionado que estamos como país. A ver, fuera de la ideología, si es derecha o izquierda, Pedro Castillo de alguna manera ha capitalizado sobre el descontento de la población. Keiko ha representado la esperanza de alguna población. Y esa falta de Estado, esa falta de presencia, esa falta de compromiso también de los ciudadanos y de las instituciones con las zonas rurales hace que esta población ponga sus esperanzas en una persona como Pedro Castillo, que representa sus necesidades, pero él no representa ninguna solución, él no representa ningún camino adecuado, ninguna idea correcta, nada que pueda solucionar los problemas que tiene esa misma población pobre en vulnerabilidad, ¿no? Keiko Fujimori representa hoy día la mejor opción entre las dos opciones de la segunda vuelta. Las personas que la acompañan, las ideas que la acompañan, los planes, las propuestas que ella presenta, bien encaminadas y realizadas, sí pueden generar un cambio positivo en el país a futuro. Sí, hay demasiadas pruebas. Sí, yo creo que a veces tenemos miedo a usar la palabra fraude y hablamos de graves irregularidades, pero finalmente esta actitud tendiente a voltear el resultado de una elección y estos actos que se han realizado de manera sistemática constituyen un fraude, ¿no? Y no creo que debería dar miedo en decirlo directamente. Ha sido una instrucción dada e implementada por Perú Libre del señor Castillo para que sus representantes en las mesas de votación adulteren las actas a fin de que no se represente fehacientemente lo que la gente quiso votar. Yo creo que han habido muchas irregularidades bastante concretas, entre ellas falsificación de firmas, suplantación de identidades, irregularidades en mesa, que definitivamente echan una sombra de sospecha sobre el proceso. En paralelo a esto, se han filtrado distintas afirmaciones por miembros de la agrupación política de Pedro Castillo que revelarían una intención por parte de esta agrupación política de desarrollar una estrategia para alterar el conteo de votos. Cuando vemos videos como los que hemos encontrado de gente de Perú Libre, los líderes del partido, la gente de influencia, instruir a los que serían luego personeros cómo robar mesas, cómo robar votos, esa no es la labor de un personero. Un personero debe defender los votos de su agrupación. Entonces, sí, es bien serio el tema. Sí, ha habido fraude y yo no tengo miedo en usar la palabra. Yo creo que es momento que los peruanos sepan que no tenemos por qué temer denunciar algo. He tenido la suerte de estar en Arequipa y he visto yo personalmente más de 3.000 actas y principales errores que a veces parecen esporádicos. Cuando uno empieza a ver el volumen, simplemente con verlas, te das cuenta que hay patrones, que empiezan a repetirse cosas que una sola sería algo, bueno,
una falla, ¿no? Pero ya se ven cosas medias irregulares. Entonces, sí, yo estoy casi seguro que había un fraude. Para hacer un fraude no se necesita que sea escandaloso, se necesita que sea efectivo. Se necesita saber dónde hacerlo, con cuánta gente y cuántos votos conseguir. Y para eso no tienes que hacerlo de una manera flagrante. Entonces creo que sí, creo que es posible. El resultado electoral no es el que tenemos en el conteo de la entidad administrativa encargada de procesar la información, la ONPE. El resultado final, debido a lo ajustado que están los resultados y al cuestionamiento jurídico de la validez de las actas de muchas de las mesas, se tendrá por el Jurado Nacional de Elecciones. Es el tribunal, es el órgano que está encargado de impartir justicia y el que al final va a decidir quién ha ganado en realidad esta elección. Al cierre de esta edición, Fuerza Popular había convocado a una conferencia de prensa junto con connotados juristas como la doctora Lourdes Flores y el doctor Domingo García Belaúnde. El objetivo de esta conferencia era dar a conocer la cantidad de actas que se habían presentado con recursos de nulidad. Asimismo, exigir que el Jurado Nacional de Elecciones se provea de absolutamente toda la información para evaluar de manera neutral y transparente estos reclamos de parte de Fuerza Popular. Son 250.000 votos que están en juego y que definitivamente podrían cambiar de manera radical el sentido de la elección. Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones actúe conforme a la Constitución y a las leyes. Esperamos también que la Organización de Estados Americanos y demás organismos internacionales auditen las elecciones en el Perú para evitar que se haga un fraude y que se termine con nuestra democracia.